Y para tampoco le nada. interesó. O sea, por eso es que no conoce sobre el informe 073. ¿Le pareció que no era un informe que usted debería conocer en extenso para estar en conocimiento de los valores que se estaban manejando, de los precios que se estaban manejando en este proyecto? Cuando se desarrolla un estudio, por ejemplo, en Provías Nacional, y lo elabora o lo desarrolla un consultor y determina un valor referencial, no es el director ejecutivo quien está revisando, congresista, el valor referencial, si es bueno o es malo. Hay un estudio que justamente avala esa información, ¿Usted ¿no? revisó todos los estudios que avalaron No, este? mi función no ha sido técnica, mi función ha sido básicamente de transferencia en ese momento y posteriormente ya dirigir la política de DATI, principalmente. Entonces los documentos técnicos que se ponen de acuerdo entre técnicos quedan en ese ámbito, en el ámbito técnico. Con resolución 81-2010 MTC del 12 de febrero del 2010, usted fue condecorado por Enrique Cornejo con la Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones. ¿La recuerda? Una mención al estímulo en la innovación. Sí la recuerdo. A usted, al señor Wilfredo Munive, al señor Santiago Chau, a la señora Magdalena Bravo, al señor Miguel Navarro, a la señora Mariela Huerta y al señor Edwin Luyo por su participación en la licitación de la obra Línea 1 del Metro de Lima. ¿Es verdad? La condecoración es correcta. Lo que no es correcto es mi participación en la licitación de la línea 1, porque lo que yo hice básicamente fue transferir del municipio de Lima al MTC ese proyecto. Y En- posiblemente a raíz de esa cuestión el ministro decidió condecorar a un grupo de personas por ya tener digamos, en el seno de transportes el proyecto y por desarrollarlo. Entonces, ¿usted cree que no mereció esa condecoración? Yo creo que no, la verdad, yo creo que no, porque definitivamente no tenía, o sea, eso yo cumplía con mi obligación. Para que yo cumpla con mi obligación no requiero que una condecoración. Yo he hecho muchos proyectos en general en Provías Nacional, por ejemplo, y nunca en mi vida se me ocurrió, digamos, que me iban a condecorar. Yo lo ¿Y, hacía porque era mi trabajo. y qué le dice a usted que esa condecoración haya sido eh, brindada junto a personas que se encuentran actualmente detenidas y otros con orden de captura? Bueno, en ese momento no sabíamos nada en absoluto, pues, ¿no? Ahora, lamentablemente, es un suceso que es lamentable, pero en ese momento nadie sabía que estas cuestiones estaban ocurriendo debajo de la mesa, ¿no? Sí, pues de esas cosas que ocurrían bajo la mesa, precisamente es que nosotros insistimos con el tema del informe 073, porque este informe 073 significó un incremento de casi 100 millones, casi 100 millones de dólares que ocurrieron en horas. ¿No? En horas y que han significado, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto y está sustentado en documentos, un incremento de casi o más de 67 millones de dólares sin sustento. Nos preocupa realmente que usted ahora nos diga que no conocía el informe 073, que en todo caso no era su función, porque precisamente de esto es que devienen luego responsabilidades por no haber sido lo suficientemente diligentes en el ejercicio del cargo para poder observar actos que deberían, desde, discúlpeme usted, mi modesta forma de ver la administración pública, deberían llamar la atención de quien está al frente. Y por eso es que insistimos nuevamente con el informe 073. Con el respeto. Yo no estaba a cargo de la entidad todavía en ese momento. Y por otro lado, en ese momento que se elaboró el informe. Y por otro lado, lo que hemos visto en general, o en todo caso, en mi caso, lo que me ha tocado ver principalmente, es que esta obra se ha hecho al menor costo en el mundo. Si usted mira y compara con el resto de metros del mundo, esta es la que tiene menor costo en el mundo y se ha hecho más rápido. O sea, jamás se ha hecho una obra como esta envergadura. Tanto así que si bien es cierto hay una condecoración que me hizo, que creo que es inmerecida por parte del congresista, del ministro Cornejo, sí hay un reconocimiento por parte del Colegio de Ingenieros del Perú al declarar a esta obra como la obra emblemática de la ingeniería nacional. ¿Y eso por qué? Porque se hizo en plazo y costo mucho más corto que el resto de obras en general. Entonces, yo no voy a estar verificando, certificando si estuvo bien o estuvo mal ese valor referencial, porque en el globo de la información, lo que se tiene básicamente es que este proyecto es el que costó más barato en el mundo para obras de esta envergadura. En todo caso,
yo hago la pregunta desde otra óptica. Dada su experiencia en el sector, que le ha valido a lo mejor inmerecidas condecoraciones, pero otras válidas. Y dado lo que usted está describiendo, porque se supone que ha hecho entonces sí un ejercicio comparativo, para que diga en el mundo, esta es la obra que menos ha costado, está comparando. Se supone que hace comparaciones entonces de los valores referenciales, de los costos que tienen las obras, porque por eso usted está haciendo esta comparación válida, por cierto, pero en la cual dice que esta costó menos. Díganos, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo se hacen modificaciones al valor referencial en una obra pública? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condiciones para poder modificar un valor referencial? Un valor referencial se puede modificar en el transcurso de la obra, básicamente, a través, por ejemplo, de adicionales de obra. Esa es una forma en la cual se puede modificar ese valor referencial, o el valor de contrato inicialmente. ¿Requisitos técnicos para hacer estos adicionales? Bueno, que la información técnica evidentemente justifique ese incremento o esa solicitud. ¿Qué decirle? En general, en las obras públicas, los estudios que se elaboran no son estudios detallados en general, son aproximaciones a la realidad. Es un tema estadístico, meramente estadístico de ingeniería. A través de un conjunto de iteraciones se determina un valor referencial y en función a qué situación se encuentra en la obra se determinan si esos supuestos que se hicieron durante el estudio son válidos o inválidos y están en el costo que se estableció originalmente. Las condiciones del terreno van a decir qué es lo que puede suceder o qué es lo que se debe hacer en general y en función a eso se determinan o deductivos o adicionales. ¿A qué instancia se comunican estos incrementos? Depende, pues, ¿no? Si es por debajo, según la ley aplicable en ese momento, perdón, ni siquiera es aplicable porque para eso se creó un marco jurídico particular, ¿ya? Pero en general, si eran más del 15%, este incremento se iba a la Contraloría General de la República. Y si era menos del 15%, lo podía aprobar la entidad. Para proyectos que cuenten con estudio definitivo, ojo. Y hay que tener en cuenta de que este proyecto, en general, no se hizo con estudio definitivo, sino se hizo con un anteproyecto que provenía de la información que se hizo en el año 86 prácticamente. ¿Usted sabía que no se verificó que esté aprobado el SNIP para poder aprobar este incremento? Lo que tengo entendido es que el SNIP marca un conjunto de condiciones en general, ¿no? El SNIP, por ejemplo, no se determina o no se determinaba para proyectos que habían sido comenzados. Y entiendo de que la decisión del gobierno para poder, creo que exoneró del SNIP este proyecto, si no me equivoco, no me acuerdo bien ahorita, ¿no? Pero era porque ya había sido un proyecto comenzado en el año 86 y ejecutado y existente y había sido inclusive hasta afectado ya a un conjunto de la ciudad de Lima, porque estaba en desarrollo hasta el año 93 aproximadamente. O sea, ya había una infraestructura, ya había un proyecto de desarrollo desde el año 86 que evidentemente, posiblemente, justificaba no continuar con un tema de evaluación pública, tal como lo fijaba el SNIP, a partir del 2002. Porque inclusive creo que en la norma del SNIP se establece de que para proyectos iniciados antes de la vigencia de la ley, no se requería SNIP, o se debería continuar nada más con el proyecto. Sí, si no me equivoco. Pero en este proyecto existió una exoneración del SNIP un año después de que ya se había incrementado el valor referencial. Esas cosas extrañas que pasan a veces, ¿no?, en determinados proyectos, como en este, en el que usted aparentemente no conoce casi nada de este informe que determinó un incremento referencial tan importante. Sin embargo, voy a insistir. Este incremento del valor referencial en 87.440.018.99 dólares, de acuerdo a una carta que ha enviado el ingeniero Johnny Garro Fernandini, se hizo luego de un trabajo conjunto entre técnicos de Provías y ATE. Eso es lo que él manifiesta en una carta del 2 de junio del 2017 a esta comisión. ¿Es verdad que era así? ¿Que este incremento del valor referencial fue un trabajo conjunto entre técnicos de Provías y ATE? ¿Sabe usted? ¿Estaba en conocimiento de que esto fue así? O sea, Presidenta, desde el momento mismo en que Provías Nacional se hace cargo del proyecto, definitivamente él tiene que validar toda la información técnica. Inclusive tiene que revisar la información de costos también para poder convocar, porque eso es lo que establece básicamente la ley, ¿no?
Entonces, él para hacerse cargo de eso ha tenido que validar esa cuestión, pero la información evidentemente provenía de ATE. Si bien es cierto, en esas fechas de ese informe yo no era jefe de la ATE. Yo no formaba parte, en todo caso, de la plana directiva de ATE. Yo estaba a cargo de otra función en ese momento, ¿no? Pero, sin embargo, le comento cuál es la característica en general. Y no es que yo me quiera eludir en absoluto nada en esto. Lo que yo me estoy comprometiendo es a tomar conocimiento cabal de este proyecto y a explicarle a usted y a la comisión en general, a quien respeto mucho, respecto a esta información. Tengo unas preguntas y quisiera pedirle permiso a usted para formulárselas, estando su abogado acá presente, porque tienen que ver con los hechos que investiga esta comisión y están relacionados con la carretera interoceánica. Tengo solamente 3 interrogantes que formular en este sentido y ahora que está usted acá, en caso de que no las pueda responder, probablemente igual que en el caso del informe 073, tal vez nos pueda alcanzar información adicional. Si me permite, le voy a formular 3 interrogantes relacionadas con su participación en este tema. Con gusto. Gracias. Presidente. Durante su participación en la comisión presidida por el excongresista Juan Pari, usted declaró que participó en la elaboración de los estudios de preinversión del proyecto Interoceánica, el cual solo contenía información preliminar de campo. Al respecto, le consulto. Si la Interoceánica, que es un proyecto de infraestructura de gran envergadura, solo contaba con dichos estudios preliminares, ¿es técnicamente conveniente que se le haya exonerado del SNIP el cumplimiento de la fase de preinversión y la declaración de viabilidad, considerando que esto permitió que el expediente técnico sea elaborado por las empresas brasileñas sin parámetros respecto al diseño y al monto de inversión? Si es técnicamente correcto, lo que entiendo básicamente es que también el tema de la interoceánica ha sido una decisión política. Entonces, desde el punto de vista técnico, yo no tengo más que opinar en el sentido de que en la medida en que se hagan más estudios para poder conocer realmente la dimensión de la obra es importante. Ahora, que se exonere el SNIP congresista antes de los 98 no existía y hemos hecho gran parte de la infraestructura nacional de esa forma. Y todo lo conocemos de esa forma. Entonces el SNIP ha sido un mecanismo básicamente que el Estado, digamos, diseñó para poder verificar cuál era la rentabilidad de los proyectos en general. Pero yo entiendo también que esa decisión política obedece seguramente a que una localidad como Madre de Dios ha estado casi 200 años fuera del Perú y con esa obra lo que se ha logrado básicamente es poder integrarla, ¿no? Entonces yo en ese aspecto no podría discutir respecto a las decisiones que puedan tener las entidades políticas del Estado. Claro. Inclusive en gran parte de esos temas también han sido declarados por el propio Congreso de la República como necesidad pública, e interés nacional. Entonces esa concurrencia de voluntades en general a un técnico como yo, que está básicamente encargado de desarrollar estudios, pues me quedo corto realmente. Por eso le estoy preguntando si es técnicamente conveniente, no si es políticamente correcto. Si es técnicamente conveniente, la pregunta ha sido precisamente por su expertise técnica. Yo creo que hubiéramos abundado en estudios para poder determinar realmente cuál es el costo de la obra. Le comento un asunto, por ejemplo, en el tema del tren. En el tema del tren hemos sido nosotros con un anteproyecto. La diferencia generalmente, y eso lo vamos a revisar, inclusive ustedes pueden revisarlo en todas las obras que hemos desarrollado en el Perú en general, básicamente en el tema vial. La diferencia entre una obra a nivel de preinversión con respecto a la obra definitiva varía más o menos en 40 o 45% aproximadamente. En el tren hemos tenido más o menos un incremento de 26%, más o menos, lo cual para mí es un éxito, inclusive comparándolo con otros métodos en el mundo en general. Los temas que hayan ocurrido, que lamentablemente han ocurrido, que tienen que ver con acciones inadecuadas o delictivas, eso no tiene por qué desmerecer en general lo que se ha hecho en este proyecto, ¿ya? Y es difícil decirlo así, pero hay que comentarlo, ¿no? Pero en general ese incremento se produce. En la medida en que tengamos más estudios, va a ser mejor. Pero el asunto está que en el Perú, mientras más estudios hagamos, más se demora la obra. ¿Sabe cuándo empezó, por ejemplo, el proyecto del teleférico, que se ha hecho en Cuelap y se ha construido el año pasado? No, este año inclusive. Eso es impresión en el año 2003. O sea, después de 15 años recién estamos nosotros viendo este asunto. Pero en este caso, en el de la interoceánica, el incremento fue de más del 100%. La verdad, congresista, desconozco el incremento de la interoceánica, no he analizado la información de la interoceánica respecto al incremento y no le podría decir si el incremento es justificado o injustificado. No le podría decir. Además de eso, hay que tener en cuenta de que la interoceánica
particularmente ha sido desarrollada como una concesión. Y el conjunto de, digamos, de elementos que se exige para una concesión son completamente diferentes a una obra pública, ¿no? El tema, de, por ejemplo, del mantenimiento durante 25 años, yo no sé qué incremento de costos podría incluir esa cuestión, cómo se habrá incorporado al contrato, no tengo conocimiento del asunto, pero son condiciones completamente diferentes. Lo que hicimos nosotros como Provías Nacional fue básicamente desarrollar un estudio de preinversión a nivel de factibilidad, para poder determinar más o menos cuál podría ser el costo de la obra. Pero si hubiéramos ingresado de repente a la parte del estudio definitivo, inclusive también depende del trazo, porque hay que recordar de que estamos atravesando la cordillera de los Andes, lo cual es prácticamente una tarea complicada y titánica. Mucha gente le va a decir seguramente que el costo por kilómetro de carretera en la selva era de $1,5 millones. No se sabe, porque posiblemente en Tarapoto, y los que conocemos en general la selva, podemos determinar de que Tarapoto, por ejemplo, puede ser más barata la carretera porque está el río Guayaga al costado y está la cantera allí. Y en la interoceánica tenemos la cantera a 200 kilómetros. Y un factor de costo importante en el costo de una obra es el costo del transporte. Porque está el combustible y todas esas cosas. Para eso se hacen así. los expedientes, pues, Exactamente. ingeniero, usted es ingeniero y obviamente sabemos los que nos hemos interesado o los que tenemos experiencia en gestión pública que esto es así, eso está determinado precisamente en los expedientes. Sin embargo, si insistimos en el tema del SNIP, permítame por favor, la no determinación del monto de inversión, precisamente por la exoneración del SNIP, conlleva a que la entidad no esté obligada a registrar en el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas el incremento del presupuesto de la obra. De esta manera, ingeniero Plasencia, se evade los controles establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. En general, ¿a quién cree que beneficia las situaciones de exoneración de SNIP? ¿En general? En general. Al país. Al país. Por supuesto. Benefician las exoneraciones del SNIP. Claro. ¿Qué resulta? O sea, antes no había SNIP, congresista. Hasta el año 98 no había SNIP. Después, debido a digamos, a una restricción en general en tema presupuestal, se generó un tema SNIP para justamente poder escoger en general qué proyectos podrían ser o no ser incorporados en este procedimiento, ¿no? O, perdón, desarrollados. Pero, sin embargo, evidentemente también hay un conjunto de proyectos que dentro del SNIP se han desarrollado mal. En algunos casos se han justificado inversiones, por ejemplo, para hacer plazuelas con monumentos a la Maca, y en fin, o una plaza de toros. En fin, entonces, el hecho de que pase o no por el SNIP no significa que el proyecto sea necesariamente bien determinado. Entonces, hay que mirar todo el contexto en general. Y una obra tan importante como la interoceánica, definitivamente lo que hizo fue beneficiar al Perú. Y lo que hemos hecho nosotros en general, desde transporte, por lo menos en la parte que nos ha tocado, en la parte de estudios, es tratar de hacer estudios que sean técnica y económicamente factibles. Porque la ingeniería es eso. La ingeniería no se trata de hacer una cosa que sea loca, no. Se trata de hacer básicamente un proyecto que sea ajustado a los costos y a la ingeniería. Porque eso se demuestra. El costo de mercado del concreto, el costo de mercado del cemento, el costo del mercado del fierro, todo está determinado. Eso no se inventa, está. Si la ingeniería sale y dice así, eso es la mejor forma de poder trabajarlo, ¿no? Es muy interesante, ingeniero Plasencia, la forma y el despliegue que ha hecho usted en los últimos minutos con respecto a cuánto le interesa ver los costos, ver los expedientes, determinar la rentabilidad. Ese mismo nivel de responsabilidad lo hubiéramos querido ver para que hubiera mirado siquiera el informe 073. Congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta, por su intermedio al señor Plasencia. Sí, efectivamente, nadie duda que las carreteras que puedan unir al país o cualquier otras obras son importantes. Claro que sí. Como me gustaría que ya el Ejecutivo pueda cumplir con el asfaltado de la carretera Huánuco La Unión. El problema no es la demora del tiempo. El problema, lo que en esta comisión se está analizando es que para poderse haber ejecutado ciertas obras hayan tenido que ser funcionarios coimeados. Ese es el gran problema, ¿no? Como también ya se ha dicho, por ejemplo, que por el IRSA al expresidente Toledo le habrían dado más de 29 millones. Obviamente eso se determinará. Si es cierto, quiénes más estarían involucrados, eso es lo que se cuestiona, ¿no? Que con la buena voluntad de la población que quieren y piden a gritos ciertos proyectos de inversión, que malos funcionarios puedan aprovecharse de esa gran necesidad. Si quizás en el IRSA se hubiera hecho caso a algunos informes de alerta que hacía la Contraloría,
se pudo haber evitado. Sin embargo, el IRSA, nadie duda que haya sido una gran necesidad para unir al Perú con todas esas zonas de Madre de Dios. Sin embargo, también se burlaron algunas normas que también en el Congreso sí se han aprobado muchas leyes que se declaran de necesidad pública y gracias quizás a estas declaratorias también el Ejecutivo ha podido hacer realidad muchas de estos asfaltados de las carreteras. Pero esto no queda ahí, solamente, obviamente el pasar por el SNIP no nos garantiza que sean obras, eso lo tenemos claro. Pero sí nos preocupa que, por ejemplo, se excluyan ciertos mecanismos de control justamente para que pueda malos funcionarios, ¿no?, favorecerse a través de estas coimas. Y un caso específico es el IRSA. Ya hemos analizado, hemos visto desde que de proinversión, desde los ministerios, cómo se habrían dado de alguna manera directivas, normas, para que de alguna manera puedan haberse llevado a cabo estas malas prácticas de coimas. Entonces, ahora, ya no en su momento, ahora como vemos, de acuerdo a la realidad, ¿qué opinión le merece usted respecto de que se habrían valido de una necesidad de la población para las coimas que se habrían dado en estas obras? Lo que me llama la atención es decir, ¿no?, ha estado bien estructurado, todo estaba perfecto, entonces han sido unos pobres tontos, los de las empresas brasileñas, en haber coimeado, sabiendo que sí o sí, ellos iban a ganar sin coimas. O es que eran demasiados vivos y funcionarios que le agarraron del cuello a estas empresas y dicen, no pasa. Algo no está claro y nos gustaría, por su experiencia, nos podría quizás a mero de una reflexión y que esto sirva en adelante para no seguir, tener que en el Congreso estar abriendo comisiones, más comisiones, para ir investigando todas las corruptelas que puedan pasar en los gobiernos de turno. Congresista, por intermedio, presidenta. Bueno, lamentablemente hemos sido, digamos, hemos asistido a una develación tan lamentable como esta, ¿no? Lo cual desde todo el punto de vista es condenable, porque definitivamente lo que yo creo, en mi caso particular que me acompañó, y creo que con la disculpa del caso congresista usted conoció, ¿no? He tenido una conducta siempre de colaboración con el Estado en general para poder desarrollar las obras en general. Como funcionario público, yo le decía inclusive a la gente de que ellos tenían el derecho de entrar si querían a mi oficina, porque mi oficina era pública. Y si ellos tenían que revisar los cajones de mi oficina, podían hacerlo sin ninguna dificultad. O sea, hasta ese nivel llegó mi nivel de transparencia en general, básicamente. Lamento mucho de que haya gente que haya aprovechado estas circunstancias de la necesidad pública nacional para poder hacerse rico. O en todo caso, entrar a esquemas condenables de esta situación. Eso es para mí básicamente un tema condenable, que evidentemente rechazo, creo estar lejos de todo ese sistema y me decepciona en algunos casos esta situación que se ha producido. Pero lamentablemente es un tema que ya se produjo y lo que hay que hacer básicamente es tomar medidas correctivas para eso. Pero también tengo que decir a ustedes de que no es básicamente la Contraloría General de la República quien tiene que tomar medidas correctivas, porque gran parte de los temas que yo tengo en general como observaciones son temas que para mí, para mi forma de ver, son absolutamente injustos. Y me gustaría inclusive hasta mostrarle a ustedes qué es lo que está pasando en general con este tipo de cosas que tenemos acá. Porque la Contraloría General de la República me ha llevado a mí a un procedimiento judicial, ya acusándome, por ejemplo, de que se ha evitado 50 millones de dólares para Odebrecht. Eso es lo que dice básicamente la Contraloría General de la República. Y la propia Contraloría General de la República, en su órgano institucional, que es a través de un procedimiento sancionador, porque también quiso además involucrarme a mí en un tema para poder no trabajar para el Estado durante 5 años, ese órgano de la propia Contraloría General de la República dice que yo no he cometido ninguna falta. Entonces, si yo no he cometido ninguna falta, no existe falta, ¿cómo existe delito? ¿Por qué hay delito en una que no hay falta? La propia Contra lo dice. Y tengo un procedimiento judicial que me quieren meter, digamos, preso 5 años por un tema en el cual el Poder Judicial dice que este informe de la Contra no vale.
Entonces, dígame, ¿qué hago yo? Lo único que aspiro es no trabajar más para el Estado. Así definitivamente. Porque por cada cosa que uno hace, lo que está haciendo básicamente la Contraloría General de la República es condenarnos. Y entiendo muy bien su labor de control. Nadie se niega al control en absoluto, al control político, al control económico, al control de gestión, todo. Pero no pueden llevarse esos niveles de control a estas capturas policíacas e injustas, que lo que hacen básicamente es, digamos, hacer que el funcionario público ya no quiera ocupar nunca más un cargo de esta envergadura. Si yo, digamos, ocupé un cargo importante en general en el Estado, fue por mi experiencia, por mi trabajo, por eso. Pero yo no ocupé un cargo para que me estén enjuiciando por una decisión técnica, política, en base a mi experiencia. Porque hay un tema importante. ¿Quién construyó un tren en el Perú? ¿Quién construyó un metro? Nadie. Y posiblemente el Estado haya visto en Osvaldo Plasencia a la persona más adecuada para poder construir un metro. ¿Por qué? Porque me sacaba el perfil que el gobierno planteaba. Y lo hicimos. Y ahí está, funcionando. En un año y medio, que es un récord, al costo más bajo de la historia de todos los metros del mundo. Y lo que he obtenido en lugar de un reconocimiento, porque de repente, si bien considero injusto esa condecoración que me hizo Cornejo, pero en fin, ¿no? En lugar de eso lo que he recibido son juicios y cuestionamientos a mi conducta, cuando ha sido la mejor para poder llevar adelante el proyecto. Y también, como gestor de proyectos viales en general, hasta hace 15 años o 20 años seguramente había lugares en el Perú, y usted lo sabe, congresista Beteta, lo sabe perfectamente, había lugares en el Perú que en 90 kilómetros, en el tiempo en el cual yo me voy hacia en 1 hora y cuarto, en ese lugar, uno salía de ese lugar y no sabía cuándo iba a llegar a otro, a su destino, porque así estaba la red vial en ese tiempo. Entonces todo ese trabajo inmenso que hemos hecho se ve tergiversado justamente por un conjunto de investigaciones que lo que me están llevando básicamente a mí es a perder, digamos, la paciencia en estos temas benditos, ¿no? Entonces yo también solicito, así como de repente hacen ustedes el control político a los funcionarios que hemos cumplido una labor importante y que seguramente tienen el derecho de hacer todos los cuestionamientos correspondientes, también vean estos casos, porque esto de acá es condenable, es absolutamente injusto. Perdón la pasión, presidenta, pero... Congresista Gino Costa. ¿Todavía? Congresista Beteta, termine. Luego el congresista Costa. Sí, efectivamente, creo, lamentablemente, en estos temas, buenos funcionarios podrían estar siendo vistos de manera sospechosa por la actuación de otros funcionarios que sí, tampoco podemos negarnos que ha habido corrupción y por eso hay presos ahorita. Por ello tenemos a exmandatarios comprometidos en estos actos ilícitos de corrupción. Quizás eso es lo malo. Lo malo no es de que puedan haber mecanismos de control como deben de pasar por el SNIP, se debe de ser rigurosos en algunos aspectos técnicos que haga las observaciones, la Contraloría, todo ello. Creo lo que se ha evidenciado a lo largo de estos 15 años con el IRSA, con Olmos y algunas otras obras, que sí pues han habido malos funcionarios que sí se habrían prestado a la coima. Es como por ejemplo en el caso donde usted también fue parte, en el IRSA, hablan de 29 millones que le habrían dado y no sabemos si se quedó solo con el exmandatario o con qué otros funcionarios. Ahora, en el caso del tren eléctrico, también tenemos a 2 personas que sí han reconocido haber recibido coimas. Lamentablemente es una realidad. No podemos nosotros decir que solamente son posiciones subjetivas del Parlamento que quieren dañar a todos, ¿no? Lamentablemente, los funcionarios buenos están siendo quizás tratados en las mismas condiciones de aquellos funcionarios corruptos, pero será justamente esta investigación que los que nada tienen que ver saldrán pues airosos de estos procesos. Entendemos lo fastidioso y lo dificultoso que pueda ser. Ya un titular que te puedan etiquetar ya no lo van a remediar de ninguna manera. Eso lo tenemos clarísimo. Por eso debe ser el mensaje que cuanto mayor transparencia en las obras públicas, creo hará que la población crea en los políticos y crea en los funcionarios y crea en los gobiernos. Porque ahorita todos estamos de alguna manera
perdido la credibilidad de un acto de transparencia frente a la población. Por eso es nuestra preocupación y tengan la plena convicción todos los que están viniendo a esta comisión que aquí se va a trabajar con objetividad. Los que son responsables tendrán que asumir esa responsabilidad y los que aquellos no hayan tenido nada que ver también tendrán derecho a ser limpiados su honra, su honor, si en algún momento hayan sido atribuidos, ¿no? Eso creo es lo que puedo percibir y sin antes mencionar esta preocupación que vemos en todos estos. No hay una obra en donde no podamos decir, excelente, qué buena obra que ha sido transparentemente limpio y no hay actos de corrupción, ¿no? Lamentablemente es lo que estamos viviendo en estos momentos. Gracias.